Hola, buenas tardes. Hoy vengo a contestarles una pregunta que me hicieron hace como un mes a través de los cuadritos de preguntas que ponemos en Instagram. También aprovecho para invitarlos a que si quieren que haga un video acerca de alguna pregunta, por favor la hagan en los comentarios de este video o de alguno de los videos, ¿sí? Siempre es un gusto contestar sus preguntas. Y bueno, lo que me preguntaron en esta cajita es, bueno, ¿y cuál es la finalidad de meterme o de interesarme en el mundo de las medicinas ancestrales? Y bueno, lo más importante en cuanto a esto es que no hay una finalidad, ¿sí? Empezando por ahí, las medicinas no pueden ser un fin. Las medicinas son herramientas, son un medio para un fin, pero las medicinas no pueden ser el fin mismo, ¿sí? Porque cuando convertimos a las medicinas en el fin mismo es que el ego se apropia y empezamos a hacer ceremonia de ayahuasca cada 8 días, a hacer microdosis de psilocibina sin parar nunca, o macrodosis, o que voy cada 15 a una ceremonia diferente, ¿sí? Porque la medicina se convierte en el fin mismo, ¿sí? Entonces, o voy a hacer, este fin de semana voy a hacer yagé, el próximo fin de semana voy a hacer hongos, el próximo fin de semana viene un maracame mexicano, entonces voy a hacer peyote. Y mi vida, el fin de mi vida se convierte el acceder a las medicinas ancestrales. Y ese no es el camino al cual las medicinas nos están invitando. Las medicinas son herramientas, son un medio para alcanzar un fin. Y ese fin, esa finalidad, debemos hacerla consciente nosotros. Que no tenemos mucha conciencia, que solamente sabemos que es que estoy pasando un mal rato, que estoy triste, que tengo una depresión que no se me quita, ¿sí? Y no sé por qué es esto que me está pasando. La medicina es un medio para encontrar el porqué de estas cosas, ¿sí? Y no es el único medio, también los invito, si hay depresiones muy profundas, también está la psicoterapia, es muy importante. Y la psicoterapia a la par con las medicinas ancestrales es un camino maravilloso porque el proceso que hacemos es enorme, ¿sí? Los avances son gigantes, son pasos de gigante. Pero bueno, hablando de las medicinas ancestrales, es esto mismo. Siempre es importante tomarnos el trabajo de ver el porqué, ¿sí? Aunque sea de qué es lo que estoy sintiendo en este momento. Yo les pregunto, ¿qué quisieras trabajar con el rapé en este momento? Aunque sea, hazte esta pregunta, ¿qué estás atravesando en este momento? Tal vez tengo problemas de amor propio, acabo de terminar una relación que me dejó la autoestima por el suelo, o tengo inseguridad con esto, o perdí mi trabajo y eso me genera tal cosa, ¿sí? O acabo de salir de la universidad y no logro conseguir trabajo y me genera tal otra, me siento de esta manera. Es siempre estarnos preguntando y estar aquí conmigo, ¿sí? Y de ahí para allá, pues las medicinas nos apoyan y son un excelente medio, o sea, son un medio maravilloso, son una herramienta maravillosa para alcanzar el fin en cuanto a nuestro proceso personal que deseemos, ¿sí? Siempre y cuando hagamos el trabajo. Entre más profundo vamos, las medicinas son espíritus muy poderosos que más observan esto y más nos dan entre más dispuestos estemos a ir allá, ¿sí? Que estoy dispuesto a ir a la herida, que esto dolió como un berraco, que esto, ¿sí? Y estoy dispuesto a ir, o que la medicina me maluqueó, me puso a vomitar, pero estoy dispuesto a no parar, a seguir. La medicina agradece esto, ¿sí? Cuando trabajamos con chamanismo, esto es algo que tenemos que saber que siempre está ahí, y es el displacer. Muchas veces las medicinas nos ponen a probar finura, a probar que sí tenemos deseo de sanar, y nos indisponen, nos ponen a atravesar un mal rato, se nos baja la presión, o nos ponen a vomitar, o lo que sea que nos pase dependiendo de la medicina que hagamos, ¿sí? Hay medicinas que son muy tierra, otras que son muy
Unas son muy tánatos, otras son muy eros. Depende de la medicina, la experiencia es diferente, el mensaje es diferente. También recordemos que normalmente la medicina nos habla a través del fenómeno, porque estamos trabajando con chamanismo. Entonces, si nos quedamos esperando la respuesta aquí, mira, tienes que renunciar a tu trabajo, eso, o sea, sí pasa, pero no es lo usual. Lo usual es que nosotros nos demos cuenta por nosotros mismos por lo que sucede en el fenómeno. Entonces, ese parte del trabajo es ese, estar atento, qué es lo que me quiere decir el fenómeno, cómo está funcionando esto, estar atentos, estoy en ceremonia, así sea mi propia ceremonia personal de rapé, estoy en esto, qué es lo que me llega, así. Estar siempre atento, entre más atentos, más dispuestos a hacer el trabajo, más grata va a ser la medicina con nosotros. Entonces recordemos esto, no hay una finalidad para ingresar al mundo de las medicinas ancestrales, no. Es más, si sientes que hay una finalidad, tómate el trabajo de decir sí, es un medio para un fin, el fin lo elijo yo, el fin según mis preguntas, mi propio proceso personal, mis sufrimientos, lo que sea que yo haya atravesado, es lo que me establece ese fin, y ese fin no es un fin último, es un fin cambiante, ¿sí? Porque qué feo sería llegar a la meta y hasta ahí se acabó la vida, ¿no? Esta es mi primera meta, o tengo 5 metas al tiempo, ¿sí? Quiero sanar esto, quiero mejorar mi autoestima, quiero conseguir un mejor trabajo, ¿sí? Varias metas al tiempo, pero son mis metas según mi proceso personal. La medicina no puede ser el fin último, el fin de hacer y hacer y hacer y hacer medicina. La medicina es un medio para alcanzar el fin. Entonces, la pregunta que yo te hago es, si estás consciente de estos fines, de estas metas que tienes, ¿crees que la medicina podría apoyarte? La medicina te está llamando, pues accedes a ese llamado. Si sientes que no te llama, que sepas que ahí están estas herramientas, estos medios para alcanzar tus metas, tus fines. Gracias.